Hola y bienvenidos a Tucúa. Yo soy Daniel Civillé. En casi todas las interacciones entre los médicos y sus pacientes existe la suposición subyacente de que los individuos se comportan racionalmente. Por ejemplo, en un escenario en el que un médico receta un medicamento que cree que mejorará la condición del paciente, se supone que el paciente, habiendo entendido los beneficios potenciales, se adherirá a su medicamento. Si un paciente es un fumador y el médico le informa sobre los peligros del tabaco, la suposición es que con esta nueva comprensión el paciente dejará de fumar. Cuando se le dice que el sobrepeso o el sedentarismo es dañino, se supone que el paciente naturalmente perderá peso y hará más ejercicio. Sin embargo, solo se necesitan algunos ejemplos para reconocer que el comportamiento humano no es tan simple y que los individuos pueden comportarse de manera irracional. La atención clínica puede mejorar mediante el reconocimiento de que los individuos pueden comportarse de manera irracional, lo cual es especialmente relevante en reumatología, dada la influencia que tiene el comportamiento humano en el manejo efectivo de la enfermedad. En lugar de depender principalmente de los datos, los humanos a menudo confían en las emociones, las experiencias previas o la intuición para formar una decisión. A mediados y finales del siglo XX, esta comprensión dio lugar al campo de la economía del comportamiento, una combinación de psicología y economía. La economía del comportamiento busca comprender los errores predecibles cometidos durante la toma de decisiones. Al comprender estos errores, las intervenciones pueden diseñarse para promover elecciones saludables. El campo de la economía del comportamiento ha identificado de muchas formas aquellas en las que los individuos son sistemáticamente irracionales y utilizan la previsibilidad de estos patrones para crear oportunidades que las anticipan y evitan o aprovechan para mejorar los resultados en los pacientes. Los conceptos de economía del comportamiento se han aplicado a nivel gubernamental y en políticas públicas nacionales. Dentro de las finanzas, en la medicina, para lograr cambios de comportamiento que promueven la salud, como por ejemplo dirigir a los niños en las escuelas hacia opciones de alimentos más saludables, y por supuesto en la mercadotecnia. Desde esta perspectiva, en este episodio presentaré algunos conceptos seleccionados de economía del comportamiento, discutiéndose dentro de un marco general para diseñar intervenciones que usen estos principios y proporcionen herramientas para apoyar un cambio de comportamiento saludable. Un número de conceptos relacionados con la economía del comportamiento existen desde hace algún tiempo. La aplicación de esta economía del comportamiento para el cuidado de la salud sigue siendo un campo relativamente nuevo y la aplicación de estos principios en la atención clínica en reumatología aún no se ha probado directamente, aunque algunos principios se han probado en cirugía ortopédica. A continuación, en este episodio definiré algunos de los términos relacionados con la economía del comportamiento y en el episodio próximo hablaré de sus aplicaciones. El primer concepto del que hablaré es la aversión a la pérdida. La teoría de la perspectiva, publicada por primera vez por Tversky y Kahneman en 1979, es un modelo fundamental dentro del campo de la economía del comportamiento. Un componente central de este modelo es que las personas están más motivadas para evitar pérdidas que para buscar ganancias de similar magnitud. Por ejemplo, la perspectiva de una pérdida de 100 pesos es más motivadora que la perspectiva de una ganancia de 100 pesos. En la economía clásica, estas dos perspectivas son financieramente equivalentes. Por el contrario, la economía del comportamiento reconoce que, para los seres humanos, la pérdida parece mayor y peor que la ganancia. Los principios de aversión a la pérdida, aplicados en un ensayo aleatorizado de intervenciones para aumentar el recuento diario de pasos, hasta 7,000 pasos al día, de adultos con sobrepeso u obesidad, en los que los participantes fueron asignados a 4 grupos, uno de control y 2 con incentivos enmarcados en ganancia y otro con un incentivo enmarcado en pérdida, mostró que en el grupo control los participantes, al recibir solamente comentarios diarios, en comparación con el grupo de ganancia, en donde se les daba a los pacientes un incentivo económico cuando cubrían su meta de 7,000 pasos, los resultados eran marcadamente diferentes que en el grupo que recibió un descuento de una cifra inicial.
Mientras que los que estaban en un grupo con un incentivo positivo y alcanzaban su meta y recibían un premio económico, los participantes en el grupo de incentivo por pérdida inicialmente recibieron una cantidad de dinero fija y cada mes, de no llegar a su meta, perdían dinero de esa cuenta. El objetivo se logró con mayor frecuencia en el grupo de incentivos con marco de pérdida en comparación con los grupos de marco de ganancia. Aunque el incentivo enmarcado en la pérdida era financieramente idéntico a los incentivos enmarcados en la ganancia, solo el incentivo enmarcado en la pérdida era más efectivo que la intervención de control para promover el logro diario del objetivo de caminar 7,000 pasos. Esta estrategia de aversión a la pérdida mejora el potencial de las estrategias de incentivos, que en general son ampliamente aplicadas en reumatología. El segundo concepto del cual quiero hablar es el efecto de encuadre. Una decisión tomada por un individuo se ve afectada por cómo se enmarcan las elecciones o las opciones. Por ejemplo, en un experimento, estudiantes de medicina y pacientes fueron presentados con un escenario en el que habían sido diagnosticados con cáncer de pulmón y tuvieron que elegir entre la cirugía o la radioterapia. Cada individuo fue asignado al azar para recibir declaraciones que hacían referencia a la probabilidad de sobrevivir a la enfermedad con un tratamiento u otro, o la probabilidad de morir debido a la enfermedad usando un tratamiento u otro. A todos los individuos se les proporcionó información básica necesaria sobre los procedimientos, incluidas las tasas de remisión de cáncer y las tasas de recurrencia para cada procedimiento, y se les informó que, en cualquier caso, los pacientes se iban a encontrar igual a las 6 semanas después de la intervención. Aunque a todos los individuos se les presentaron datos de probabilidad acumulada y de esperanza de vida similares, la terapia seleccionada por los individuos difirió según los datos presentados. En general, después de que se les presentaron los datos de probabilidad acumulada, el 40% de los participantes seleccionaron la radioterapia, mientras que luego de que se les presentaron posteriormente los datos de esperanza de vida, el 27% seleccionaron la misma modalidad de tratamiento. Además, a pesar de que la cirugía, que conduce a mayores tasas de supervivencia, cuando se presentaba en términos de mortalidad, era menos seleccionada por los individuos y optaban mejor por la radioterapia. Las dos declaraciones presentaban los mismos datos y los mismos desenlaces, pero el encuadre de la declaración, ya sea hablando de mortalidad o de supervivencia, era el que resultó en las diferencias en los efectos motivadores. Los médicos con frecuencia usamos la probabilidad para transmitir información en las interacciones cotidianas entre médicos y pacientes. Replantear efectivamente las decisiones podría promover un comportamiento saludable, es decir, esta decisión debe ser vista por el paciente en términos positivos, supervivencia, y quizá no tan negativos, mortalidad. En un ensayo aleatorizado y controlado de fumadores actuales mayores de 35 años, los participantes tenían menos probabilidades de dejar de fumar si recibían los resultados de sus pruebas de función pulmonar en términos espirométricos convencionales que si se les decía cuál era su edad pulmonar. Por ejemplo, usted tiene los pulmones de un hombre de 64 años y se lo decimos a un paciente que tiene 48. Los incentivos enmarcados en ganancias podrían ser aplicados para alentar la adopción de un nuevo comportamiento de estilo de vida saludable, mientras que los incentivos enmarcados en pérdidas pueden ser apropiados para alentar un comportamiento que evite las consecuencias negativas a largo plazo. Por ejemplo, adoptar una revisión frecuente con pruebas de detección de cáncer. Estas consideraciones son relevantes para la reumatología en la toma de decisiones compartidas sobre el inicio de terapia biológica, por ejemplo, la decisión de buscar una cirugía de reemplazo articular. Otro concepto en la economía del comportamiento es el sesgo de actualidad. Esto se refiere al concepto de que las personas prestan más atención a los costos y beneficios cuando están más cerca del tiempo actual que los costos y beneficios que se presentan en un futuro a mediano o largo plazo.
Muchos de los comportamientos poco saludables que resultan en enfermedades crónicas y malos resultados o desenlaces en enfermedades reumáticas están sujetos a prejuicios actuales, por ejemplo, tabaquismo, obesidad, abuso de sustancias, falta de adherencia a tratamiento, etc. Otra forma de pensar sobre este concepto es la idea de que un descuento demorado o una recompensa demorada, es decir, el valor de una recompensa o un incentivo, disminuye cuanto más se espera esta recompensa. El sesgo de actualidad puede abordarse mediante intervenciones que incluyen comentarios o incentivos a corto plazo. En vez de decirle al paciente, por ejemplo, tiene usted que bajar 20 kilos, planteárselo de manera de que de aquí a su próxima visita dentro de 3 meses debe perder 3 kilos, 1 kilo al mes. La retroalimentación regular crea conciencia de sí mismo en torno al comportamiento de salud y fomenta el autocontrol. Por ejemplo, el uso de dispositivos medidores de actividad crea un medio de retroalimentación inmediata para el individuo. Varios estudios han empleado la retroalimentación a través de mensajes de texto, correos electrónicos o aplicaciones en teléfonos móviles relacionados con el progreso hacia una meta específica diariamente. Para tener un efecto notable, ojo, la retroalimentación debe ser frecuente en lugar de infrecuente o esporádica. Y las opciones actuales más favorables de objetivos a largo plazo se han demostrado mediante ensayos en los que se utilizan diferentes tipos de recompensas que van desde la financiera hasta la motivacional. Por ejemplo, en pacientes jóvenes con lupus eritematoso sistémico, la falta de adherencia a la medicación puede asociarse a una peor morbimortalidad. Lo mismo vemos en artritis o en espondiloartritis. Esta falta de adherencia a tratamiento puede conducir a una disminución de la efectividad del tratamiento, particularmente en el caso de los biológicos, y a menudo a la presencia de complicaciones. La adherencia a la medicación es un problema multifactorial, tiene una secuencia compleja de eventos y los comportamientos que deben superarse dependen de muchos factores. Por ejemplo, costo, la participación de varias entidades que van desde el paciente, la enfermera, el médico, la farmacia, la aseguradora, etc. La necesidad de pruebas de laboratorio de rutina, un temor a los efectos secundarios, el hecho mismo de que tomar medicamento diario nos recuerda que estamos enfermos, cosas por el estilo. A menudo el principal culpable de la falta de adherencia a los medicamentos no tanto es el olvido de tomarse un medicamento, sino olvidarnos si ya se tomó, particularmente en pacientes de mayor edad, lo cual lleva al paciente a abstenerse de tomar un medicamento para evitar una sobredosificación. Existen algunos sistemas de píldoras o de frascos o de aplicaciones con sistemas de recordatorio electrónicos habilitados quizá por internet, disponibles para diferentes tratamientos en enfermedades crónicas, particularmente diabetes. Aunque no se ha usado de manera extensa en reumatología, sí es importante considerar a futuro que el advenimiento de este tipo de instrumentos tecnológicos pueden ayudar a mejorar la adherencia al tratamiento. Otro concepto en la economía del comportamiento es la inconsistencia a lo largo del tiempo. Recordemos que las preferencias y las elecciones pueden cambiar con el tiempo, por ejemplo, a lo largo del día, la situación social de un individuo, las circunstancias clínicas de una enfermedad. Dadas estas preferencias cambiantes, las estrategias de compromiso pueden restringir o influir en las acciones futuras de un individuo para mejorar su adherencia a un comportamiento positivo. Una estrategia para gestionar las preferencias que varía en el tiempo es una que utiliza un concepto llamado el contrato de compromiso. Se ha visto en estudios hechos en pacientes con infección por HIV y altas cargas virales que los pacientes que optan por participar en el contrato de compromiso, en el que se comprometen a tomar su terapia antirretroviral según lo prescrito y asistir a sus visitas trimestrales, en algunos casos acompañados de un incentivo financiero, alcanzaban la supresión de la carga viral en el tiempo establecido con mayor frecuencia que las personas que simplemente recibían una cita en su carnet o un control pasivo mediante avisos en grupo. Estas estrategias de compromiso pueden permitir a las personas visualizar acciones necesarias para realizar las tareas, es decir, si yo sé que tengo una cita en tal día pero también a tal hora,
es más fácil planear mi día y evitar la posibilidad de no asistir. También esta estrategia ayuda a reducir la fricción entre la motivación y la acción. La promesa en sí misma motiva y a menudo se utiliza para fomentar la filantropía o la motivación personal del individuo, tanto médico como paciente. Al hacer una promesa, el individuo también corre el riesgo de perder un sentido valioso de integridad personal si no cumple con su objetivo, y esto particularmente funciona en pacientes jóvenes, proporcionando una manera de aprovechar la motivación de un momento en que decir sí es fácil y desplegarlo en un momento en el que cumplir su objetivo, un momento futuro en el que cumplir el objetivo es más difícil. Otro concepto es el sesgo del status quo. Los individuos en general tienden a seguir el camino de menor resistencia. Mantener el status quo, en parte porque a menudo el cambio requiere esfuerzo, es la conducta más común. Si un reumatólogo, por ejemplo, está en medio de una visita con el paciente y decide recetar un medicamento biológico, lo más probable es que seleccione la primera opción de medicamento que se encuentra en el menú desplegable, si todos los blancos terapéuticos son los mismos. Una forma de reducir la probabilidad de ordenar o de recetar medicamentos de alto costo es reordenar las opciones de manera que el medicamento de menor costo aparezca primero. Hay un estudio en el que se demostró que después de reordenar la visualización de las opciones de medicamentos en el registro médico electrónico, para que los medicamentos genéricos aparecieran en la parte superior de la lista, se vio que la tasa de prescripción de genéricos aumentó en 75% entre especialistas de medicina interna. Entonces, cambiar estas opciones predeterminadas representa un empujoncito, un pequeño cambio en la arquitectura de la elección que influye en la decisión tanto del médico como puede influir en decisiones de pacientes. Estos empujones influyen sustancialmente en las elecciones que se hacen y, sin embargo, mantienen la libertad de elegir alguna otra cosa. Algunos sistemas de salud están creando unidades de empuje para aprovechar el poder de estos enfoques para que progrese o avance en la atención médica, tanto médicos como pacientes, sin restringir demasiado las alternativas legítimas que cada uno de estos tiene. El último concepto del que voy a hablar hoy es la normalización social. Los individuos de todas las edades modelan fundamentalmente su comportamiento sobre los comportamientos observados en otros. Aunque las personas a menudo quieren conformarse, también pueden percibir erróneamente la norma, y estas mismas tendencias pueden ser usadas para mejorar la prestación de servicios de salud. Hay un ensayo aleatorizado que proporciona a los médicos de atención primaria enfoques alternativos para controlar infecciones de tracto respiratorio alto, la mayoría de las cuales son virales. Cuando se les daban alternativas al uso de antibiótico, esto no tuvo ningún efecto en la reducción de la prescripción inadecuada de los mismos, mientras que alertar a los médicos sobre un grupo con el cual se estaban comparando en relación a desempeño, en donde recetaban menos antibiótico, hizo que este grupo que recetaba mucho antibiótico redujera su prescripción inapropiada en poquito más de 5%. Igualmente, en estudiantes que buscaban atención en un servicio universitario de salud, el mayor determinante de que si decidían vacunarse o no era presentarles estadísticas que demostraban que los otros estudiantes ya lo habían hecho. Finalmente, el proporcionarle a los médicos comentarios sobre sus tasas de prescripción de opioides en Estados Unidos en comparación con la de otros médicos anónimos, hizo que los médicos redujeran su tasa de prescripción de estos fármacos, particularmente cuando se demostraba que era más alta que la media del otro grupo. Todos estos ejemplos muestran el poder que tienen los diferentes aspectos de la economía de salud, tanto en pacientes como médicos, para cambiar nuestro comportamiento y mejorar la administración de servicios relacionados a la salud. Aunque algunos de estos conceptos pueden ser causales de abuso, utilizados de manera correcta, se asocian a mejores desenlaces tanto en los parámetros propios de las enfermedades como tal, como del desempeño de médicos y las variables de cumplimiento terapéutico
en los pacientes. De esto hablaré en el episodio de la próxima semana. Y mientras tanto les quiero recordar que el podcast está disponible en iTunes y en Spotify, en donde pueden dejar comentarios y calificaciones, y agradezco su continuada atención. Hasta el próximo episodio.